Imperiosamente los derechos imprescindibles de la naturaleza. He venido en decretar como decreto la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español en los 3 siglos pasados. Estas palabras son de Simón Bolívar en 1816. La emisión de ese decreto fue determinante para la lucha independentista en nuestra nación, aunque el sueño bolivariano de la abolición de la esclavitud se mantuvo en latencia hasta 1854, 44 años después de que Bolívar dictara aquel decreto. Abraham Lincoln se convertía en candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Su bandera era la abolición de la esclavitud. No había llegado a la Casa Blanca cuando 7 estados del sur anunciaron su secesión de la Unión, iniciándose un proceso de fragmentación de todo el territorio norteamericano. Un mes después de que Lincoln llegó a la presidencia, estalló la guerra civil y 4 estados más se sumaron a los confederados. Crearon una constitución paralela que, aunque mantenía el espíritu del estadounidense, pues preservaba la esclavitud. Los confederados también contaron con un ejército propio, lo que les permitió imponer un poder ejecutivo con Jefferson Davis a la cabeza, un poder legislativo con el Congreso Confederado, y aunque el poder judicial nunca pudo ser instituido, la justicia fue dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Confederados. La impresión de papel moneda y los sellos fue autorizada y puesta en circulación, pero solo fue realizada por los estados de forma individual, en nombre además de la Confederación. Lincoln tuvo que enfrentar una guerra y la instauración de un estado paralelo que fue reconocido referencialmente por el Vaticano. Aunque Lincoln venció, él no vivió lo suficiente para ver consolidada la victoria, pues fue asesinado el 15 de abril de 1865 y la disolución formal de los Estados Confederados ocurrió el 5 de mayo de ese año. Robert E. Lee fue el general que entregó las armas de los confederados, es decir, de los esclavistas. 152 años después, la estatua de este hombre en Charlottesville, Virginia, fue el epicentro de un incidente sangriento que revela que las contradicciones entre los estadounidenses no han sido resueltas, sino postergadas. En febrero, el ayuntamiento votó para vender la estatua de Robert E. Lee y cambiar el nombre de ese parque por el de Emancipation Park. Esta decisión fue ratificada en abril. Justicia poética aquella en la que la estatua de un defensor del tráfico de esclavos termina siendo vendida al mejor postor, ¿verdad? Ante la decisión de las autoridades, los fascistas han decidido defender el monumento en nombre de algo a lo que a ellos se les encanta borrar: la historia. El viernes, un centenar de nacionalistas marcharon en el campus de la Universidad de Virginia en Charlottesville con la intención de demostrar su fuerza en las calles. El fuego de las antorchas era acompañado por lemas nazis como sangre y tierra y otras consignas pues más apropiadas para la era Trump. Un pueblo, una nación, fin de la migración, no nos reemplazarán y las vidas blancas importan. Este era el preludio de una protesta más grande que había sido convocada para el día sábado por el activista pro-blanco Jason Kessler, afiliado además al movimiento alt-right, que usa las tácticas de trolling en Internet para argumentar contra la diversidad y la política de identidad, parte de una reacción cultural más amplia que ayudó a elegir a Donald Trump. Neonazis, nacionalistas blancos y hasta el Ku Klux Klan se sumaron a las manifestaciones que se habían trazado como propósito impedir la remoción de la estatua de Robert E. Lee. Desde el año 2015, estos grupos de derecha agrupados en el movimiento alt-right han venido incrementando su presencia en la web, aunque entonces no se alineaban francamente con grupos de odio. Sin embargo, en el 2016, un documental producido en paralelo a la carrera por la presidencia mostraba a Richard Spencer, uno de los más realzados supremacistas de la actualidad, gritando "Hail Trump", mientras que una entusiasta audiencia correspondía al saludo nazi. Ya en 2017... muchos admiten a voz en cuello que son racistas y las tendencias extremistas son cada vez más patentes. Por ejemplo, la semana pasada, la cadena CNN despidió a un connotado comentarista conservador, defensor de Donald Trump, después de que éste tuiteara una consigna nazi en el calor de una discusión en la red social. La convocatoria del día sábado, realizada por grupos que incitan al odio y amenazan con la violencia, grupos muy fascistas,
condujo a los pobladores de Charlottesville a intentar marginar esta manifestación, que fue ilegalizada una hora antes, mientras que los fascistas se mostraban en las calles con armas de fuego. El día sábado, un fiel copartidario del Ku Klux Klan, David Duke, aseguró que esa reunión neonazi en Charlottesville significaba el cumplimiento de la visión del presidente Trump para Estados Unidos y recalcó: estamos decididos a recuperar nuestro país. La protesta tuvo un desenlace trágico cuando un conductor embistió a la multitud antifascista con su vehículo. Un testigo comentó que la persona que manejaba dio marcha atrás y atropelló a más personas después de que un activista de la contraprotesta le lanzara una piedra. Pues como resultado, Heather Heyer, de 32 años, murió y al menos 19 personas resultaron heridas. La policía detuvo a James Alex Field, de 20 años. Él se enfrenta a cargos de asesinato en segundo grado, lesiones dolosas y es acusado de abandonar la escena del accidente que terminó con una muerte. La madre del joven, al ser abordada por los periodistas, declaró que no sabía que su hijo estaba marchando con supremacistas y concluyó: pensé que tenía algo que ver con Trump. En la tarde, un helicóptero de la policía estatal se accidentó sobre un bosque de la ciudad de Charlottesville. Murieron 2 policías y, según la AP, fuentes oficiales indicaron que el incidente tuvo relación con estas protestas fascistas. Otros enfrentamientos en la ciudad incrementaron el número de heridos, alcanzando la cifra de 34 personas, según reportaron medios estadounidenses. La tensión llegó a tal punto que las autoridades decretaron estado de emergencia. El presidente Trump envió sus condolencias a la familia de la joven fallecida y saludos cordiales a todos los heridos en Charlottesville, Virginia. Muy triste. Condenó en términos más duros el grado de odio, fanatismo y violencia que han alcanzado estos enfrentamientos. Pero para muchos, incluida yo, las palabras de Trump fueron huecas. Su ex jefe de prensa, Anthony Scaramucci, dijo que creo que necesitaba ser mucho más duro en lo que se refiere a los supremacistas blancos y a la naturaleza de esto. Mike Singer, que es alcalde de Charlottesville, aseguró que el mandatario ha impulsado a los grupos supremacistas con sus discursos y exigió que se termine con la ambigüedad de su postura sobre los disturbios en la ciudad. Matthews Norman escribió para el británico Independent que estos grupos neonazis han sido sacados de las sombras y en la luz de la cruz llameante gracias al presidente de los Estados Unidos. Las críticas no faltaron entre los miembros de su propio partido y el senador republicano Cory Gardner tuiteó: señor presidente, tenemos que llamar a las cosas por su nombre, al mal por su nombre. Fueron supremacistas blancos y fue terrorismo nacional. Y es que cabe la pregunta: si el conductor del carro que embistió a la multitud hubiese sido un afroestadounidense o un musulmán, estaríamos hablando de terrorismo. El día domingo, miles de personas, por ejemplo, manifestaron en Seattle, en Denver, Baltimore, Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Dallas, Washington, Miami y la propia Charlottesville para protestar contra la violencia fascista y llorar la muerte de la muchacha fallecida. Pero la cobertura mediática fue marginal, por no decir que inexistente. 2 días después de la tragedia de Charlottesville, por fin Trump respondió a los llamados indignados de su propio partido y denunció a los grupos racistas con la lectura de un texto además que prepararon en la Casa Blanca. Este texto decía: el racismo es malo y los que causan violencia en su nombre son criminales, matones, incluidos los del KKK, los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos de odio. Sin embargo, nada ha cambiado desde el sábado y ese es el gran reclamo de la sociedad. Lo que hizo ese joven frente al volante fue una expresión doméstica de la actuación del imperialismo norteamericano a nivel mundial, mientras la cúpula de la noche del viernes era violada por los fuegos de las antorchas del neonazismo en Charlottesville, daba la vuelta al mundo. Las declaraciones de Trump
en las que afirmaba: no voy a descartar una opción militar en Venezuela, tenemos tropas en todo el mundo, en lugares muy lejanos, Venezuela no está muy lejos. Estas palabras produjeron reacciones de rechazo a lo largo y ancho del planeta, excepto entre los líderes de los grupos fascistas que también amenazan con armas de fuego a la población en Venezuela y también marchan con antorchas. La amenaza de Trump fue desconocida por el Pentágono. Su portavoz se apresuró a hacer control de daños, asegurando que las insinuaciones del gobierno de Venezuela de que Estados Unidos está planeando una invasión no tienen fundamentos. Esta noticia fue publicada la noche del viernes, aunque el comunicado oficial del gobierno de Venezuela, respondiendo además a las declaraciones de Trump, fue emitido el sábado en la mañana. De ningún modo podía hablarse de insinuaciones venezolanas. Después de que el presidente de los Estados Unidos profiriera tales amenazas, se anunció una posible visita del vicepresidente de los Estados Unidos a Cúcuta, una ciudad colombiana que hace frontera con Venezuela. Y desde Cartagena, este señor dijo que el presidente lo había enviado para ratificar la intención de Estados Unidos de utilizar el poder político y económico para aislar a Venezuela. Aún existen dudas de que es verdad la guerra económica y no convencional, además, contra nuestro país. El atropellar a una multitud y asesinarla por razones políticas e ideológicas se diferencia de la invasión en los términos que imponen la magnitud de la jugosa inversión en dólares. Pero el fascismo como ideología prevalece en ambos escenarios. En lo doméstico son homicidas, en lo mundial genocidas. Los venezolanos con orgullo sentimos el espíritu indómito de Bolívar rompiendo las cadenas de la esclavitud. Hace 200 años nosotros vencimos a un poderoso imperio en decadencia. En aquel entonces nuestro ejército se enfrentó a un cuerpo militar que le aventajaba en armas pero no en coraje. Los soldados españoles temblaban al escuchar el nombre de nuestro libertador y huían antes de enfrentar nuestra voluntad de ser libres. Tal vez los estadounidenses necesiten otros 50 años para que las banderas de la democracia participativa y protagónica que se enarbolan hoy en Venezuela triunfen allá. La amenaza de Trump ha debido ser ilustrada además con la fotografía de aquellos que han ido a Estados Unidos en procura de una intervención militar. Vale destacar que la MUD tardó 2 días en emitir un comunicado y en sus palabras evadieron condenar al presidente estadounidense y por el contrario responsabilizaron a Nicolás Maduro por convertir al país, y cito, en una amenaza regional. Super sick. Sobre la coalición opositora recae el peso histórico de las palabras de Trump, porque en Venezuela la MUD es parte de aquellos que, gracias al supremacista de la Casa Blanca, han salido de las sombras con la cruz llameante. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.